Bendiciones, hermanos, hermanas, amigo, amiga, bienvenidos a nuestro programa semanal Consejería Bíblica Familiar. Les saluda el pastor Gustavo Jauregui y mi esposa Marta. Dios les bendiga, bienvenidos. Vamos a orar y vamos a comenzar rápidamente con este lindo tema que tenemos para hoy. Los minutos pasan rápido, bastante material que hay que compartir, así que vamos a orar para ponernos en las manos del Señor y comenzar con este tiempo. Vamos a orar. Bendito Padre Eterno, gracias Señor por tu palabra, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos ha sellado y nos ha dado esa garantía, esas arras, hasta el día de nuestra redención, que partamos con Cristo. Gracias Señor por tu palabra, que es la que nos alienta, nos alimenta y nos permite vivir una vida que cada día más se parezca a Cristo. Te pedimos, Señor Jesús, que obres en nuestra mente, en nuestro corazón, así como en la mente y el corazón de los hermanos que van a escuchar esta enseñanza. Nos ponemos en tus manos, Padre, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a estar hablando, hermanos, el día de hoy de la amargura. ¿Qué es la amargura? ¿Cómo podemos combatirla? ¿Qué nos dice la Biblia en cuanto a la amargura? Es posible que nos lleve 2 o hasta 3 programas. Es un tema difícil. ¿Por qué? Porque empezamos definiendo la amargura como el pecado más fácil de justificar muchas veces y el más difícil de diagnosticar, porque es el que más se disculpa delante de los hombres y ante el mismo Dios. Siempre pensamos que la amargura nadie la va a notar en mi vida. Siempre pensamos que la amargura es algo que tengo derecho a tenerla por lo que me han hecho. Siempre nos ponemos en la condición de víctima. Por otro lado, dice acá un autor que la amargura es uno de los pecados más comunes, peligrosos y perjudiciales, y a veces el más contagioso. Yo quiero leerte lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 15, y dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Es el pecado que muchas veces es más fácil de contagiar, principalmente entre cristianos. Ahora, ¿cuál es la definición de la amargura o la palabra amargura? Es bien interesante, tanto en griego como en hebreo, habla de algo punzante, algo que penetra, pero también habla de algo que es pesado en el hebreo. Es fuerte, es pesado, algo que se clava, que hinca y que penetra. Imagínense que entonces, si lo llevamos al área espiritual, la amargura es algo que punza hasta lo más profundo de tu corazón o de mi corazón, si permitimos que eche raíces y no nos ponemos a cuentas delante de Dios y perdonamos a aquellos que nos han ofendido. Por otro lado, podemos decir que la amargura no comienza automáticamente cuando alguien me ofende. Cuando alguien nos ofende, a lo mejor tú puedes tener un sentimiento de enojo y al tiempo a lo mejor podemos pensar que ese enojo se pasó. Pero sin embargo, muchas veces, cuando llegan de nuevo esos pensamientos, y esos pensamientos traen sentimientos, nuevamente, de enojo, de desánimo, de amargura, es lo que llamamos que ha comenzado una raíz de amargura en nuestra vida. No importa si la ofensa fue intencional o no. Si rápidamente no arreglamos la situación con Dios, la amargura nos inducirá a imaginar más ofensas de parte de esa persona o de parte de ese grupo. ¿Qué pasa cuando lo que sucede a nivel de amargura viene por algo que algún familiar hizo o algún vecino? Después comenzamos a creer que todos los que rodean a esa persona, que están involucrados con él o con ella, tal vez están también atacándonos, tratando de lastimarnos, tratando de mostrarnos que no valemos o que no tenemos ese valor aún delante de Dios, como usted y yo sabemos que tenemos como hijo de Dios. La amargura es una manera de responder a algo que a la larga puede convertirse en una norma
de vida. La amargura es una manera también de sentir autocompasión, de sentirme herido, estar enojado, tener resentimiento, ser rencoroso, tener venganza o deseo de venganza. Comienza la envidia, comienza la calumnia, los chismes, la paranoia, las maquinaciones y también el cinismo. La amargura es resultado de sentimientos muy profundos, quizá los más profundos que podemos sentir en nuestra vida. La amargura puede hasta perjudicar nuestra vida física. La razón por la que es tan difícil de quitar esa raíz de amargura de nuestro corazón es triple, o tiene 3 puntos. Yo voy a compartir el primero y mi esposa va a compartir después el segundo y el tercer punto. Entonces, ¿por qué es tan difícil desarraigar una raíz de amargura en tu corazón o en el mío? Primero, siempre consideramos que la ofensa es culpa de la otra persona. Y muchas veces es cierto. Muchas veces es cierto que nos lastiman. Pero este es nuestro razonamiento. Él o ella es el que debe venir a pedirme disculpas y arrepentirse delante de Dios. Yo soy la víctima. Déjame decirte que aunque nos hayan atacado, aunque nos hayan lastimado, cuando comienza una raíz de amargura en nuestro corazón, como hijos de Dios, nosotros somos los que rápidamente debemos ponernos a cuentas con Dios, pedir perdón a Dios primeramente y luego perdonar a la persona que nos ha ofendido. Amén. En segundo lugar, encontramos que no muchos nos pueden ayudar a quitar la amargura de nuestro corazón, y más cuando no son cristianos. ¿Por qué? Bueno, porque no saben, ¿verdad? Por lo contrario, los amigos, a lo mejor más íntimos, que puedan afirmar, no solo los amigos más íntimos, sino familiares o personas que a lo mejor conocen nuestra historia por primera vez, muchas veces ellos nos dicen: tú tienes el derecho a sentir amargura. Mira lo que te han hecho. Y todos esos comentarios nos ayudan y nos convencen de que está bien sentir amargura, de que estamos actuando correctamente. Mire lo que dice Romanos 12:2. Yo le voy a leer este versículo. Romanos 12, capítulo 12, versículos 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. No nos tenemos que guiar por lo que nos enseña el mundo o por lo que nos dicen las personas que no están guiadas por la palabra de Dios. Acordémonos que el enemigo solo vino a matar, a hurtar y destruir, y todo lo que proviene del enemigo nos va a querer destruir. Punto 3. Finalmente, si llegamos a conocer a alguien que puede tener el valor suficiente como para decirnos: lo que tú estás sintiendo es amargura y tenés que arrepentirte, da la impresión de que a esa persona o al consejero le falta compasión, ¿verdad? Muchas veces decimos: ¿cómo puede decirme que no tengo el derecho de sentir amargura por lo que me hicieron? Pasa muchas veces en la consejería y muchas veces las personas vienen a pedir consejo. Estoy pasando esto, y cuando uno les dice: ok, lo que yo siento, lo que yo veo es que estás con amargura en tu corazón, se enojan. Pasó recientemente con una mujer que había tenido un problema o había sido ofendida, herida por su padre. Y llevó esta amargura a esta mujer por más de 30 años. Esto había cultivado de una manera tan grande que había tocado toda su vida, no solamente algunos aspectos de su vida, sino que había cubierto
completamente todo lo que esta mujer hacía o dejaba de hacer. Y cuando uno le mencionó que ya era hora de perdonar, que era hora de dejar todo lo que había pasado y dejarlo en las manos del Señor, esta mujer se enojó y acusó al consejero de que no tenía compasión. Lamentablemente esto pasa la mayoría de las veces. Yo quiero leerle otro versículo en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La palabra de Dios aquí nos dice que tenemos que confrontar a la persona en algún momento, no, lógico, no de entrada, ¿verdad?, no acusando, no condenando, pero sí haciéndole ver que está permitiendo que esa raíz de amargura tome control de su vida. Y por último, quiero leerte un versículo en Filipenses capítulo 3, versículo 13. Y dice así: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Y el 14 dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. La palabra vez tras vez nos enseña que no solamente hay algunas personas que pueden sufrir esto, todos estamos expuestos a sufrir amargura, pero la palabra de Dios también nos enseña que podemos salir de ese pozo. Amén, amén. Y seguimos con la definición de la amargura, compartimos estos 3 puntos. Yo quiero leerte un versículo ahí en Efesios 4:31, y a partir de ese versículo vamos a comenzar con el segundo bloque de qué significa tener amargura y qué consecuencias puede provocar en la vida, principalmente de aquel que tiene a Cristo como Señor y Salvador, que no deja que la conciencia o que la palabra o que el Espíritu Santo lo deje trabajar y reconozca que debe arrepentirse delante de Dios por esa raíz de amargura. Efesios 4:31 dice: quítense, es un comando, en el griego es una palabra de comando. El apóstol Pablo nos dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjese que dentro de esos pecados o maneras de vivir que no convienen como creyentes, lo primero que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, coloca es la amargura. Ahora, para cumplir o para motivar a una persona a cumplir ese mandamiento bíblico, quítese de ti toda amargura, vamos a hablar de qué puede producir un espíritu amargo. Primero, el espíritu amargo o un espíritu de amargura impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinada situación. Veamos el caso de Job. Job no tenía la menor idea de que por medio de su sufrimiento permitido por Dios, el carácter de Dios estaba siendo vindicado delante de Satanás. Cuando empezamos a leer el libro de Job, nos lastima un poco ver esto que Dios permite sobre su vida, ¿verdad? Pero cuando terminamos el libro, el mismo Job termina diciendo: yo hablaba lo que no entendía. No entendemos cuando algo sucede o llega a nuestra vida. Muchas veces pensamos que como cristianos todo va a ir bien, nadie nos va a atacar, nadie nos va a traicionar. Sin embargo, déjame decirte que lo que el Señor permite que llegue a nuestra vida, aún como un ataque a nuestras emociones o nuestra estima de parte de otros, tiene un plan perfecto delante de Dios. El espíritu amargo entonces nos pone la vista muy corta, nos impide ver lo que Dios tiene preparado para mí a través de esa situación. El espíritu amargo contamina a otros. En uno de los pasajes más penetrantes de la Biblia,
que lo hemos leído, el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15. El autor de Hebreos nos dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. ¿Qué es dejar de alcanzar la gracia de Dios? No es perder la salvación, pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, cuando deja que la amargura eche raíces en su corazón, hermanos, lo que sí perdemos, es la comunión con el Padre a través de Cristo. Dios no nos puede usar como desea. Vamos a empezar a darnos cuenta que no tenemos esa autoridad cuando compartamos con alguien la palabra, cuando prediquemos, cuando alabemos al Señor. Esa idea y ese pensamiento de esa raíz de amargura constantemente va a volver a nuestro corazón y va a comenzar a contaminar a otros. Si no la detenemos, puede llegar a contaminar, y usted lo sabe muy claro, lo ha visto, puede llegar a contaminar a toda una congregación o a toda una familia. Ahora, hay otro problema, aun cuando la persona ofendida y amargada enfrente su pecado, como Dios lo dice en su palabra, y pida perdón, y vuelva de su pecado, y esa raíz de amargura se vaya, déjeme decirle que a lo mejor el daño provocado ya en los que lo rodean puede seguir. Tenemos el caso, o hemos conocido el caso de un matrimonio que el varón cometió adulterio y de alguna manera al tiempo, después de que parecía que todo se perdía, volvió a la familia, la esposa perdonó, él quitó esa raíz de amargura, pidió perdón por ese pecado de fornicación y adulterio, pero déjame decirle que pasó mucho tiempo hasta que la familia de la esposa realmente quitó esa amargura de su corazón. Entonces, antes de que crezca esa raíz de amargura, hermanos, pensemos en pedir perdón rápidamente a Dios, a la otra persona. No permitamos que esa raíz comience a contaminar también a los que nos rodean. Amén. Otro punto es que la amargura, cuando tenemos amargura, hace que perdamos la perspectiva. Yo quiero leerle un versículo en el Salmo 73, versículos 21 y 22. Y dice así: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Aquí el salmista dice, yo era como torpe, era sin entendimiento cuando estaba lleno de amargura. La persona que siente amargura toma decisiones filtradas por esa profunda amargura, y esas decisiones no vienen de Dios y generalmente son legalistas. Esas personas son muy terminantes con lo que piensan. Cuando la amargura echa raíces, nos convertimos o las convertimos en norma de vida. Vemos una baja estima, evaluamos, juzgamos y decidimos según el espíritu amargo. El pastor habló de Job hace un rato y yo le voy a pedir si el pastor puede buscar Job capítulo 9, versículo 21. Y fíjese, en su amargura, Job culpó a Dios. Job culpó a Dios de favorecer los designios del impío. Y ahí en 9:21 de Job leemos, si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Y fíjese en Job 10:1, dice Job, está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Amén. Y el 10:3, ¿te parece bien que oprimas? Le está hablando al Señor. ¿Se imagina Job hablándole a Dios? ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Se imagina Job cuestionando a Dios por lo que había llegado a su vida?
Eso puede producir la amargura en el corazón aún del más espiritual delante de Dios. Amén. Y el afán de buscar alivio o venganza, en ese afán, los que sentimos amargura, muchas veces invocamos los nombres de otras personas, exageramos y generalizamos. Todo el mundo está contra mí, todos se pusieron de acuerdo. Muchas veces también decimos, nadie me quiere. Las frases todo el mundo y nadie pertenecen al vocabulario de un espíritu amargo. Cuando la amargura llega a ser la norma de nuestra vida, esta por lo general se vuelve paranoica e imagina que todos están en su contra. Un pastor en Brasil confesó que tal paranoia tomó control de su vida y empezó a defenderse mentalmente de adversarios imaginarios. Amén, amén. Y ya vamos llegando al final de este primer tiempo de programa Consejería Bíblica Familiar en cuanto a este tema tan difícil, pero tan presente en la vida del ser humano como es la amargura. Y para terminar vamos a nombrar como último punto en cuanto a qué sucede cuando contamino mi vida con la amargura. Muchas veces el espíritu amargo se disfraza como sabiduría. Allá usted recuerda en el Antiguo Testamento la causa que Coré presentó, ¿verdad? Cuando él habló, pareció justo a los oyentes, 250 príncipes del pueblo de Israel fueron engañados por las palabras persuasivas y en amargura de Coré contra sus líderes. A pesar de que la Biblia aclara que el corazón de Coré estaba lleno de celos amargos, ni los más espirituales notaron de dónde venía esta amargura y estas palabras de Coré en contra de los líderes del pueblo de Israel. Y ya para terminar, si Dios quiere vamos a seguir con este tema la semana próxima. Déjame decirte que si tienes amargura en tu corazón, el único que la puede quitar es Cristo Jesús. El único que puede quitar esos sentimientos de enojo, de amargura, de murmuración contra una persona, contra las personas que a lo mejor te han lastimado, que te han ofendido, o esa situación en tu vida, a lo mejor puede ser una situación de trabajo, eso que ha provocado que no puedas quitar de tu mente y de tu corazón este sentimiento de amargura. Nosotros te motivamos que como primera medida recibas a Cristo como tu Señor y Salvador si nunca lo has hecho. Vamos a hacer al final de este tiempo esa oración de fe. Si tú eres cristiano o cristiana y hay amargura en tu corazón, te pedimos que primero también pidas perdón a Dios en el nombre de Cristo. Reclama la sangre de Cristo sobre tu vida. Declárale al mundo de maldad que no tiene poder, no tiene fuerza sobre estos pensamientos de amargura que tú tienes contra los demás. Una vez que has pedido perdón delante de Dios y reclamado el poder y la sangre de Cristo en tu vida, te motivamos a que puedas buscar a esa persona que te ha causado esa amargura, o ese grupo, o ese lugar, o esa oficina, lo que fuera, y que tú puedas pedir perdón por lo menos a una de esas personas, que puedas demostrarle que te sientes no solo bien emocionalmente por perdonar, sino que el Creador del universo, tu Dios, nuestro Dios, Cristo Jesús, nos garantiza en la palabra que si perdonamos a nuestros ofensores, también el Padre nos perdonará delante de su presencia. Así que vamos a orar primeramente para que el Señor a través del Espíritu Santo pueda trabajar en tu corazón y puedas perdonar y quitar esa raíz de amargura de tu vida. Vamos a orar, ahí donde estés, si quieres cerrar tus ojos, vamos a decirle: Padre, en el nombre de Jesús, nosotros te pedimos, junto con mi esposa Marta, Señor, que quites todo espíritu de amargura, del corazón, de las emociones, de la mente, del corazón de nuestros hermanos y hermanas que están escuchando en este momento. En el nombre de Cristo nosotros quebramos
todo conjuro, toda maldición que haya llegado a esos corazones, provocando este espíritu de amargura. En el nombre de Cristo, Señor, declaramos que todos aquellos que están escuchando en este momento piden perdón delante de ti y saben por tu palabra, por la Biblia, que son perdonados en el nombre de Cristo. Quebramos y arrancamos toda raíz de amargura que haya en el corazón de alguno de tus hijos o tus hijas. En el nombre de Cristo, Señor, permite que esa raíz sea arrancada y que de la boca de nuestros hermanos salga solamente alabanza y adoración a Cristo Jesús por lo que Él ya ha hecho en la cruz del Calvario para darles paz, libertad, sabiduría en el caminar cristiano. Bendecimos a nuestros hermanos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y si nunca has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, te motivamos, amigo, amiga. El primer paso es recibirlo como Señor, para que finalmente después el Espíritu Santo comience a enseñarte a través de la palabra cómo quitar esa amargura que hay en tu corazón. Si quisieras repetir después de mí: Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en la cruz por mí. Yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento, Señor, de mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, que entres en mi corazón como mi Salvador personal. Bendito Padre, yo creo por fe que en este momento yo recibo a través de mi Señor Cristo Jesús la vida eterna y el perdón de pecados de la manera que me enseña tu bendita palabra. Gracias, Padre, soy tu hijo, soy tu hija, a través de la sangre vertida en la cruz de mi Señor y Salvador, suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Si has hecho esa oración de fe, te motivamos a comprar una Biblia, buscar una iglesia cristiana evangélica, donde se comparta y se predique un evangelio de gracia, no un evangelio de condenación. Nos encontramos, si el Señor lo permite, la próxima semana. Bendiciones. Dios te bendiga.